Un shalom para todos. Saluda al More Emerson Aguilar. Bienvenido a su canal que es Hilar Yeshua HaMashiach. Recuerde que esto es un canal de estudio, un canal que se dedica a enseñar conocimiento, a brindar conocimiento académico, científico, geográfico, gramático, lingüístico, cultural, ¿verdad? Un canal para estudiar y porque enseñamos conocimiento, ¿ok? No es un canal donde enseñamos creencias, ni imponemos creencias, ni creamos doctrina para imponer una doctrina, no, simplemente es un canal de estudio y es libre para estudiar cualquier tema, independientemente que el enfoque sea un canal judío, porque también enseñamos el judaísmo, la Torá, pero enseñamos de todo. No quiere decir que solamente el enfoque es judío, no, aquí podemos estudiar con libertad cualquier tema. Y bueno, lo prometido es deuda. Me pidieron un tema, voy a hacer la primera parte, voy a sacar varias partes de este tema y es sobre la homosexualidad. No olvide suscribirse en su canal, suscríbase si no se ha suscrito, estamos en TikTok, estamos en página web de Facebook. Y bueno, el homosexualismo, ¿verdad? El homoerotismo, como más se conoce en la actualidad, el homosexualismo, es un tema bastante polémico, un tema muy polémico. Y bueno, yo como Moret debo ser sincero, solamente debo enseñar, ¿ok? Y bueno, me han estado haciendo muchísimas preguntas de la homosexualidad, me han estado escribiendo por el interno, por el TikTok, una vez me escribieron también que hablara sobre el homosexualismo. Y ciertamente es un tema interesante. Y bueno, esto es un estudio académico, un estudio sobre la homosexualidad y que en lo personal, ¿verdad? No tengo nada en contra de los homosexuales. Pues sí, para empezar por allí quiero aclarar eso, no tengo nada en contra de los homosexuales. Tengo amistades homosexuales, no soy homofóbico, ¿verdad? Si yo fuera homofóbico no tuviera amistades homosexuales, si les cuento son excelentes amistades, independientemente que sean homosexuales. Así que esto es un estudio, esto es simplemente un estudio, ¿ok? Así que no es nada en contra de los homosexuales, sino simplemente irse a un origen histórico. No vamos a hablar del homosexualismo moderno que tenemos hoy en día, ni el LGTB, ni nada de eso. Vamos a hablar del homosexualismo en la antigüedad. ¿Qué pensaban los antiguos del homosexualismo? Los antiguos sobre el homosexualismo pensaban o veían el homosexualismo diferente a como lo vemos ahora en la actualidad. No es lo mismo, hay una grandísima diferencia. E inclusive en la antigüedad, estoy hablando de muchos milenios atrás, en la antigüedad el homosexualismo era un ritual sagrado. El homosexualismo no era mirado como algo malo, como hoy en día la gente lo mira. A mí me pregunta, ¿para usted qué opina de un homosexual? No, para mí es un ser humano muy corriente como cualquier ser humano. Vuelvo y repito, no tengo nada en contra de los homosexuales, ¿ok? Vuelvo y repito, tengo amistades homosexuales, ¿verdad? Tengo amigos, personas que son lesbianas, hombres que son homosexuales, les gusta su mismo sexo, y somos amigos y no pasa nada. Vuelvo y repito, no tengo nada en contra, tengo amistades, yo soy amigo de todo el mundo, del homosexual, del que no es homosexual, yo soy amigo de todo el mundo. Y no ando señalando ni condenando a nadie, mi función es simplemente ser more, ser maestro, y es enseñar y ya está ahí, así de sencillo. Entonces el homosexualismo en la antigüedad, vamos a hablar del homosexualismo en la antigüedad, yo creo que para entender este tema, por eso voy a hacer varios videos, para entender este tema hay que irse entonces a un origen. Y por eso no puedo en un solo video hablarle todo, porque esto es un tema bastante extenso. Entonces vamos a viajar al pasado, en las antiguas civilizaciones griegas, romanas, aún hasta de los mayas, porque vamos a hablar de los mayas, de esas antiguas civilizaciones indígenas. Vamos a hablar de civilizaciones años, de miles de años que existieron atrás, sobre qué pensaban sobre el homosexualismo, qué tiene que ver el homosexualismo antiguo con los dioses, porque era un ritual sagrado, el homosexualismo era un portal. Y era sagrado, no era algo abominable, ¿verdad? Como se ve hoy en día. Entonces, en las sociedades antiguas la homosexualidad, ¿verdad? Era una práctica común, era algo común, ¿ok? Y por ejemplo, era aceptada en diversas civilizaciones, como los egipcios, ya lo dije, en Grecia, en Roma, en China, en India, ¿verdad? En muchísimas civilizaciones, ¿ok? Y tenían una visión diferente, no era una visión moderna como la visión hoy en día del homosexualismo, era una visión muy diferente y muy distinta ahora. No existía en ese tiempo una categorización, ¿verdad? Digámoslo así, o orientación sexual, o sea que el homosexualismo en la antigüedad no era
en sí una identidad como ahora actualmente, no, ni tampoco era, ¿verdad?, sino que más bien se enfocaba en los roles sexuales, en los roles de la sexualidad, ¿ok? Entonces, el rol activo y el rol pasivo, ¿verdad? Entonces, el estatus social, frecuentemente, si era en la Grecia, se practicaba la pederastía, ¿verdad?, o relación entre mentores, o sea, el instructor y el discípulo, ¿ok? E inclusive podemos hablar en los mitos, podemos hablar en las leyendas, en los mitos de los dioses podemos hablar, ¿ok? Podemos hablar de todo, porque aquí en este tema vamos a hablar de todo, vamos a hablar muchísimo, tenemos bastante información, por eso dije que toda la información no se la puedo dar enseguida en un solo video, voy a sacar una segunda parte, una tercera parte. Por eso vamos a hablar un poquito de la relación de Patroclo y Aquiles, ¿verdad?, que eran homosexuales. Ahora me preguntaron, ¿va a hablar de la Biblia también sobre la homosexualidad? Yo sé que va a haber un escándalo porque me han preguntado sobre la homosexualidad de el rey David y Jonatán, si eso es tan cierto, que dice el texto, ¿verdad?, el hebreo, si eso es verdad, la Biblia lo dice, no lo dice. De todo eso vamos a hablar, pero más adelante, no aquí en este primer video, ¿ok? Entonces vamos a seguir mirando, ¿verdad? Aquí tengo libros, tengo PDF, tengo todo tipo de material sobre este tema. Por ejemplo, en la antigua Grecia, ¿verdad?, las relaciones pederastas, ¿ok? Pederastas era el eraste se le decía al adulto, que en este caso era el instructor o el maestro, y el erómeno era el joven, ¿ok? El joven, y en ese tiempo, en Grecia, la homosexualidad era una norma educativa, o sea, era una norma educativa que existía para los griegos, inclusive el ejército de los griegos, el ejército griego era un ejército homosexual, para que lo sepan, ¿ya? Por eso les puse el ejemplo de Aquiles y Patroclo, inclusive Alejandro Magno también tenía, creo que era Casandra, si no estoy mal, creo que se le llamaba el amante y el mejor amigo, ¿ya? Su compañero de batalla. Entonces era una norma educativa y social, ¿verdad?, y vista como una forma para mejorar el carácter del joven. Por eso es que era el eraste, que era el adulto, el que instruía a su compañero, el menor. Siempre el uno era mayor que el otro, el menor, ese era su compañero de batalla, era el que lo instruía, ¿ok? Entonces se valoraba, ¿cuál era el propósito? Se valoraba el amor entre los hombres. E inclusive en los mitos, como los mitos de la mitología griega, se habla de la homosexualidad entre los dioses. Por ejemplo, el dios Zeus, la homosexualidad entre Zeus y Ganímedes, un príncipe, ¿verdad? El dios inmortal se enamoró de un hombre, un mortal, a pesar de que Zeus también se enamoraba de las mujeres mortales, pero también vemos a Zeus, el dios griego, en una unión homosexual con un hombre, ¿cierto? Entonces vemos que, por eso quiero enfocarme mucho entre la homosexualidad y los dioses, las deidades, ¿verdad? ¿Qué era esto para ellos, ok? Entonces, que aquí se valoraba el amor entre hombres, ¿ok? Especialmente en contextos militares. Por eso dice que cuando Aquiles se enteró de la muerte de Patroclo, que Héctor, el príncipe troyano Héctor, había matado a Patroclo, ¿verdad? Dice que el grito de Aquiles fue como el rugido de un león. Y si usted lee la obra de la Ilíada, escrita por Homero, ¿verdad?, usted va a ver más a profundidad esa historia, ¿ok? Entonces vemos que en contextos militares era el valor, el amor entre hombres, un contexto militar, y estos militares tenían sus esposas, tenían sus hijos, no era que no tenían esposa, no era que no tenían hogar, claro, pero tenían su pareja, ¿verdad? Y esa pareja estaba compuesto por un erastes el adulto, ¿ok? Y un erómenos, el erómenos es el joven que está siendo instruido por el erastes, por el adulto, ¿ok? Espero que me esté entendiendo y esté siguiendo. E inclusive la antigua Roma no se quedó atrás también con el tema del homosexualismo, Israel tampoco, pero vamos a hablar más adelante, dije que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Entonces en la antigua Roma también fue aceptada inicialmente la homosexualidad, ¿ok? Y las relaciones se basaban en la dominación. Un ciudadano libre de romano podía tener relaciones sexuales, claro que sí, con personas del mismo sexo, para ser más explícito, ¿verdad? Y asumía un rol activo, dominante, o sea, era la función, era el pensamiento, ¿verdad?, de los romanos, ¿ok? Si nos vamos a Asia, nos vamos a la China, nos vamos a Japón, ¿verdad? Hay registros milenarios, ¿ok? Seguimos buscando evidencia histórica, los registros milenarios de la homosexualidad, que se considera algo normal, ¿verdad? En la literatura clásica japonesa habla muchísimo, hay muchísima información sobre el tema de la homosexualidad, los monjes budistas, ¿verdad? Las clases samurái en las
clase samurái también se veía mucho la homosexualidad, como el caso de Sosaburo Kano. Sosaburo Kano, ¿verdad? También, que fue un samurái, un gran guerrero destacado, pero homosexual también. Y muchísimos casos. O sea, aquí sí nos vamos a hablar de historia, por eso en la antigüedad nos vamos lejos, no terminaremos nunca, ¿ok? Entonces, seguimos, ¿verdad? Quiere decir que ya con el tiempo, eso ya sería lo último, lo actual, con el tiempo fue disminuyendo la aceptación homosexual, ya eso se fue disminuyendo, ya eso se fue viendo como algo ya no normal, pero bueno, eso ya sería lo último, ¿ok? Sería lo último, ¿ok? Entonces, pero a 3000 años atrás, muchísimos años, más de 3000 años atrás, ¿verdad? Antes de Cristo, o 3000 años antes de Cristo, para ser más específico, era un hecho aceptado y a menudo integrado socialmente, con registros que remontan hasta los sumerios, las primeras civilizaciones, los sumerios, ¿verdad? La pederastía griega, ¿ok? Y la condena religiosa, que sería lo último, la religión condena el homosexualismo, ¿ok? Entonces, para empezar, ¿verdad? Quería empezar con esto, ¿ok? Les voy a hablar en una segunda parte del tema del homosexualismo. No se desespere. Lo que yo sé que las preguntas ahora en la actualidad, vamos a llegar a la actualidad, pero yo quiero comenzar en la antigüedad, ¿ok? Entonces vamos desde atrás, devolviendo el tiempo hasta la era presente, ¿ok? Pero recuerde, en el próximo video vamos a ver por qué el homosexualismo era un ritual sagrado y en qué consistía. Esto apenas un abreboca, y espero que si no se ha suscrito a su canal, suscríbase a su canal, que es Hilal Yeshua HaMashiach. Recuerde, yo no estoy diciendo sea homosexual, no, eso es decisión de cada quien y es respetable, ¿verdad? ¿Ya? Pero ni tampoco estoy haciendo este estudio para condenar a los homosexuales, no, simplemente vuelvo y repito, yo soy more, soy maestro, y estoy simplemente, ¿verdad?, dando una enseñanza o estudiando un origen, qué pensaban los antiguos sobre el homosexualismo, porque lo que actualmente piensa la gente ahora en la actualidad, en el siglo XXI, piensan del homosexualismo, o el homosexualismo lo miran, tienen una visión del homosexualismo diferente a los antiguos, que tenían otra visión del homosexualismo y no era visto como algo malo, ¿ok? Entonces vamos a estudiar y no vamos a meternos en la mente de nosotros, sino en la mente de los antiguos, porque para ellos el homosexualismo era un ritual sagrado. Así que bueno, soy su more Emerson Aguilar, shalom, y nos vemos en la segunda parte de este tema interesante, donde vamos a profundizar los dioses y los hombres. Shalom.